Ya estamos por fin en el módulo básico, en el módulo, iba a decir el principal, porque claro, el principio siempre es muy importante. Es lo que tenéis que de verdad saber bien para tener unos buenos cimientos y ser unos grandes jugadores de póker. Aquí vamos a conocer estrategias elementales, pero muy importantes, muy básicas. Por ejemplo, el short stack fue una estrategia que yo comencé hace bastante tiempo y que luego entre nuestros jugadores se ha extendido como la pólvora y además con grandísimo éxito. Nuestros profesores van a ir desmenuzando poco a poco aquellos conocimientos elementales, pero muy importantes que tenéis que tenerle absoluta fe para convertiros en unos grandes jugadores. Bankroll es la cantidad total de dinero que un jugador dispone para jugar al póker. Short stack, un número de fichas pequeño comparado con el de los otros jugadores de la mesa. Por ejemplo, en No Limit Cash se considera short stack al stack compuesto por 25 ciegas grandes o menos. Buy-in, cambiar dinero por fichas antes de sentarse en una mesa de póker. En torneos, el buy-in es el precio que cuesta la entrada. La banca o bankroll es el dinero que disponemos para jugar una u otra partida. Dependiendo de la cantidad, podremos jugar una partida superior o inferior. Ahora bien, nosotros siempre recomendamos empezar con una inversión pequeña, para con ese dinero ir adquiriendo conocimientos a la vez que jugamos, ir construyendo el bankroll con los beneficios que obtendremos en las mesas, ya que siendo disciplinados y con la buena estrategia short stack y en un futuro deep stack, os aseguro que iréis creciendo el bankroll. De esta manera nunca estaremos jugando nuestro dinero, sino el dinero de ellos, el dinero ganado en las mesas. Por lo tanto, tenéis que tener bien claro que esto es muy importante para el éxito, siempre tener respeto a la gestión de banca. Vamos a ver unos ejemplos para que sepáis las cantidades de dinero que tenéis que tener para afrontar una u otra partida. Vamos a ver la cantidad de dinero mínimo que necesitamos para tener una gestión de banca adecuada con la estrategia short stack. Usaremos de ejemplo una partida de No Limit 10. El máximo en esta partida sería de $10 o euros. Como estamos con la estrategia short stack, la cual recomendamos, el mínimo veréis que es de $2 o euros. Bien, esto es el buy-in, la salida. Por lo tanto, el cálculo para una gestión de banca adecuada es tener un mínimo de 40 buy-ins. Por lo tanto, debemos multiplicar 40 por 2, que es la cantidad de salida, el buy-in, y esto nos da un total de $80 o euros. Esta es la cantidad mínima que tenéis que tener de banca o bankroll adecuada para esta partida que hemos usado de ejemplo de No Limit 10. Cuando empecéis a jugar con la gestión de banca adecuada, pueden suceder dos cosas. La positiva es que empecéis a subir la banca, empecéis a tener ganancias y todo vaya bien. Esto será muy bueno ya que cogeréis confianza. Ahora, no podéis dejar de no respetar la banca si queréis pasar a los niveles de ciegas superiores. Al igual que tenéis que tener 40 buy-ins mínimos para empezar en la partida de No Limit 10, si queréis pasar a una partida de No Limit 20, debéis tener también los 40 buy-ins mínimos. Esto habrá sido producto de las ganancias en la mesa, lo que hablábamos. Siempre jugaremos con el dinero de ellos. Pero no aceleraros en el paso de un siguiente nivel. Tenéis que ir respetando la banca en cada salto de nivel. Esto además es importante por la gestión de banca en sí, pero aparte también que este transcurso de tiempo en el que construís la banca adecuada para el siguiente nivel, estáis adquiriendo los conocimientos necesarios para poder convertiros en ganadores en el nivel superior, ya que pensar que también los jugadores cada vez que vayamos subiendo de nivel de ciegas serán mejores jugadores. Aquí esto es en lo positivo, en el momento que hemos hecho nuestro primer ingreso y hemos empezado a crecer la banca. ¿Qué ocurre si esos 40 buy-ins mínimos que recomendamos para empezar en esa partida ejemplo de No Limit 10 empiezan a bajar? Puede ser, podemos estar aplicando bien los conocimientos adquiridos,
pero esto es póker y podemos entrar en mala racha. Tenemos que ser conscientes de esto. Hemos empezado con 40 buy-ins, pero si nos quitan 15 buy-ins, o sea, nuestra banca empieza a bajar considerablemente hasta tener simplemente 25 buy-ins, debemos descender de nivel, bajar al siguiente nivel de ciegas, para reponer esta mala racha y esta pérdida en un nivel con menos riesgo y menos presión psicológica. Cash Game, partida en la que se apuesta dinero en cada mano. Se usa el término para diferenciar estas partidas de los torneos. Cuando hablamos de póker, ya sea en modalidad de cash games o de torneos, es fundamental tener en cuenta la gestión de la banca. Es quizás el factor más determinante para ser un jugador ganador. Tú puedes batir con facilidad de un nivel X, decidir que pasas al siguiente porque te sientes confiado, pero no tener suficiente banca detrás como para soportar esa varianza. Con lo cual, antes de plantearte cualquier subida de nivel o cualquier otro tema, es, como digo, el pilar máximo y fundamental del póker, el respeto de banca. Si nos dedicamos a jugar cash games, pues esta debería estar entre unas 30 a 40 cajas. Ahora bien, si jugamos torneo, puesto que la varianza es aún mayor, deberíamos estar hablando de unas 100, incluso más cajas, para poder jugar torneos con total comodidad. Entonces, una vez entendemos que el respeto de la banca es un tema tan importante, nos encontraremos en diferentes situaciones. Una vez tengamos pues, en torneos esas 100 cajas para jugar lo que digo, torneos así en cash unas 40, podemos pasar al siguiente nivel. Ahora bien, ¿qué pasa si ahí no ganamos o tenemos una mala racha y vemos que estamos perdiendo bankroll? Pues debemos simplemente reducir un nivel. Y es muy importante cuando eso pasa también que no afecte a nuestro juego, porque las malas rachas van a suceder. Entonces la gente dice, bueno, juego menos. Eso no es estrictamente necesario. Si tú estás jugando bien, tienes que ser consciente de que puedes estar pasando por una mala racha. En ese caso, incluso vale la pena jugar más mesas para minimizarla. Pero es muy importante estar seguro de que estás jugando bien, porque también es bastante fácil que nos ocurra en una mala racha pues ponernos de los nervios, o sea, tildarnos. Y entonces estaremos jugando mal. Y si eso ocurre, realmente sí que vale la pena desconectar, dejar de jugar un tiempo X, el que cada uno considere necesario, para poder retomarlo y seguir jugando un póker adecuado. Odds, la probabilidad matemática de que un evento ocurra. Out, cada una de las cartas que te pueden permitir armar una jugada ganadora. Vamos en principio con el concepto de odds. Odds básicamente es la probabilidad. Para entrar en este concepto hay una nueva palabreja que tenemos que comprender también, outs. Outs, palabra inglesa que yo definiría aproximadamente como las cartas que necesitamos para completar nuestra jugada. Si estamos buscando color, serían 9 cartas. Si estamos buscando un trío con una pareja en la mano, pues serían un par de cartas de las que necesitamos. En función de qué cantidad de cartas tenemos, mientras más mejor, van a cambiar esos odds y van a cambiar nuestra posibilidad de que la mano la completemos, porque los odds básicamente es eso, la probabilidad de que las cartas que estamos esperando por fin salgan. Vamos con esta pantalla a contemplar todos los odds posibles en una jugada de póker. Como veis en pantalla tenemos dos tablas de odds. La de la izquierda nos indica, dependiendo los outs que tengamos, las odds o probabilidad de ligar nuestra jugada viendo el tour y el river. En cambio, en la de la derecha nos indica la probabilidad, dependiendo los outs que tengamos, de ligar nuestra jugada viendo únicamente el river. Vamos a poner un ejemplo para interactuar con la tabla y ver los odds que tenemos en cada una de las situaciones. Por ejemplo, tenemos una doble punta en el flop. Tenemos rey-dama en mano y el flop es J10-4. Ahí tenemos que contabilizar primero los outs que tenemos. Estamos en el flop y debemos contabilizar número de outs. Tenemos 8,
nos valen 4 ases y nos valen 4 nueves. Nos vamos a la primera tabla, a la de la izquierda, y vemos que en 8 out nos da una probabilidad del 31.45%, siempre y cuando vayamos a ver el Tour y el River. Si solo vamos a ver una carta, ya que solo quede una carta por caer, nos tenemos que ir a la tabla de la derecha, 8 out igual a 17.39%. Obviamente menor, solo queda una carta por caer. Esto es una forma de interactuar, poco a poco lo cogeréis automáticamente. Os voy a dar ahora una fórmula para simplificaros y hacer un cálculo rápido en la misma acción y en la misma mesa. Por ejemplo, estamos en el flop, debemos contabilizar los outs que tenemos. Vamos a poner que tenemos 9 outs. Multiplicamos por 4 y restamos 3. 9 por 4 menos 3 igual a 33. La cifra que nos da es aproximadamente el porcentaje de ligar que tenemos en el Tour o River. Desde el flop la fórmula es outs por 4 menos 3 igual porcentaje de ligar en el Tour o River. Si ya nos encontramos en el turn, o sea solo queda una carta por caer, debemos hacer la siguiente fórmula. Outs por 2 más 2 es igual a porcentaje de ligar en el River aproximado. Recordad siempre estas dos fórmulas, son muy útiles. No dejan de ser simplemente aproximaciones, pero en los inicios os ayudarán a tomar la decisión correcta. Blind, ciega, una apuesta obligada colocada por uno o más jugadores antes de que se repartan las cartas. Normalmente las ciegas las ponen los jugadores situados inmediatamente a la izquierda del botón. Ver también Live Blind. Creo que si estáis iniciándose en esto del póker no es una mala opción optar por entrar con 20 ciegas. La razón por la cual esto es recomendable es que el margen de movimientos es mucho menor y tendréis que tomar decisiones muchísimo más fáciles que si os encontráis con un stack tan profundo como 100 ciegas. Por lo tanto, una vez determinéis que queréis subir con una mano, sabréis que luego en ciertas circunstancias será push directamente. Vamos, básicamente que el número de movimientos es mucho más reducido y las decisiones son mucho más mecánicas. Ahora bien, a pesar de los pros que puede tener esta estrategia short stack, hay que ir con muchísimo ojo porque vuestros rivales también lo están viendo, entonces tendrán números sobre vosotros y será mucho más fácil traquearos y sacar información. Por lo tanto, ¿podéis optar por ser short stack? Sí. ¿Es recomendable? Sí. Pero ahora bien, ir ajustando la estrategia cada X tiempo para convertiros poco predecibles, porque ya sabéis que en el póker uno de los factores que te pueden abocar al fracaso es ser un jugador predecible. Hola, soy José y mi nick es Ende. Lo que me motiva con el póker, lo que me gusta cuando estoy jugando al póker es tener el control de cada mano, digamos, saber en cada momento qué es lo que hay que hacer. Saber si tienes que subir, jugar slow play, resubir fuerte, más débil, o sea, tener el control siempre cada jugada y dudar lo menos posible, tenerlo bien claro siempre. Mi forma de juego es tight, selección de manos soy tight y agresivo. Cuando entro en juego es agresivo. También es un juego un poco directo, ¿no? Que si subo es que llevo algo. No, si voy de farol es porque me lo haya declarado el contrario, si no, no voy de farol. Mi punto fuerte quizás es que en el póker es pues que vigilar un poco en cada mano si va un poco con miedo el rival, si entra con debilidad, y si va con debilidad
ataco, aunque no lleve gran cosa, pero detectar eso, cuando va con miedo, porque cuando van con miedo atacando muchas veces se tiran. Hay que saber atacar a tiempo, ¿no? En el momento justo. Y quizás, bueno, mi punto débil es que cuando tengo jugada fuerte, trucha, dobles parejas, trío, aguanto bastante la mano hasta el final y muchas veces hay que tirarla. Bueno, para los jugadores que están empezando, yo les diría que esto del póker es trabajo y constancia, que con tiempo, dedicación y trabajando se puede llegar lejos, que en esto del póker nadie nace aprendido. Todo, o si no la gran mayoría, cuando empezamos perdemos, no tenemos mucha idea y no sabemos un poco cómo estamos. Pero luego si lees libros, lees artículos por internet, te enseñan como en la escuela, pues vas aprendiendo, vas mejorando y eso, con trabajo y esfuerzo se puede llegar lejos, sí. Pues me gustaría, como mucha gente, ¿no?, poder vivir solo del póker. Ahora mismo es imposible, ¿no? Pero ya se sabe que con trabajo y con esfuerzo ese día podría llegar en un futuro. Entonces simplemente eso, ganar lo suficiente para solo trabajar en esto del póker. Que en esto del póker, lema personal, diría que no pasa nada por perder una mano, una batalla, o sea que es algo normal, digamos que son gajes del oficio. El perder manos tienes que asumirlo, es lo que el juego se trata de esto, ganar y perder manos, no por perder una mano porque el otro haya ido con una jugada que solo tenía un out, te gane, pues cabrearte, es que esto pasa a veces y es importante no cabrearte para no entrar en tilt y estar siempre, o sea, saber lo que es esto es ganar y perder. Entonces cuando pierdes, saber que esto es así. Big Blind, ciega grande. Apuesta obligatoria que en cada mano debe efectuar el jugador que está sentado 2 sitios a la izquierda del dealer, del repartidor. También se refiere a la posición que ocupa ese jugador. Cuando empecéis a jugar en las mesas de internet con dinero real, os daréis cuenta que hay un máximo y un mínimo permitido de salida. A esta salida de dinero la llamaremos buy. El máximo permitido veréis que son 100 Big Blinds. La estrategia, si jugamos con 100 Big Blinds, sería la estrategia Deep Stack. En cambio, en los inicios, los Pelayos Póker recomendamos que salgáis con 20 Big Blinds, llevando una estrategia mucho más básica llamada Short Stack. Vamos a ver las diferencias principales entre estas dos estrategias. Las principales diferencias entre un juego u otro, una estrategia o la otra, obviamente es la cantidad de dinero que invertimos, de ahí una diferente gestión de banca. Pero sobre todo en los inicios, por lo que recomendamos la estrategia Short Stack, es que al ser poco dinero, al ser 20 Big Blinds la salida, no vais a tener decisiones comprometidas en el Tour y en el River, decisiones con botes grandes donde vais a cometer errores potenciales. Aparte, hay una gran ventaja con esta estrategia, ya que los jugadores que juegan con Deep Stack, cuando se encuentran en una mano contra nosotros, tienen un mal criterio general, y más en los niveles bajos. Como no es mucho dinero lo que les cuesta pagar para ver nuestras cartas, suelen hacerlo con un mal criterio. Esto a corto plazo les parece poco dinero, pero a largo plazo nos estarán dando una gran ventaja. Vamos a ver ahora las reglas principales que os proponemos en la primera estrategia básica Short Stack.
la estrategia entre 20 y 29 big blinds. Tenéis que ser muy disciplinados con esta estrategia básica. Está diseñada para que las decisiones preflop las toméis con un máximo de 29 big blinds. Por lo tanto, en el momento que tengamos más de 29 big blinds, debéis saliros de la mesa en el momento que os llegue la CA grande. Tenéis que ser muy disciplinados. Más adelante os enseñaremos otras estrategias con más big blinds. Ahora bien, ¿qué hacemos en el momento que nos quiten una mano, pequeña o grande? ¿Con cuántos big blinds debemos reponer? Pues bien, la cifra es 17 big blinds. Debemos estar muy atentos. Nuestra intención y el diseño de la tabla es jugárnoslo claramente yendo por delante. Así que sería una pena que cuando nos lleguen los ases tengamos solo 12 big blinds. Por ello recomendamos que en el momento que tengáis 17 big blinds o menos, por supuesto, repongáis inmediatamente. Preflop. Ronda inicial de apuestas que tiene lugar después del reparto de las cartas privadas. Bueno, hay que empezar ya a trabajar. Hay que empezar a estudiar la estrategia preflop short stack. Es un juego muy mecánico. Tenéis que entender el fondo. En general, los jugadores con los que os vais a encontrar en estos niveles de partida van a ser muy bajos, van a ser jugadores débiles, que van a cometer muchos errores, juegan sin directrices, sin teoría. Vosotros estáis aprendiendo una teoría y ahora vamos a pasar a desarrollar con qué manos, con qué cartas iniciales podéis empezar a jugar preflop. Esto tiene de una gran disciplina. Todo el que quiera jugar para divertirse verá en esta estrategia un juego aburrido, ya que es un juego conservador. Nuestra idea es doblar nuestras 20 big blinds y salirnos de la mesa. Por lo tanto, debemos buscar situaciones siempre preflop y postflop donde claramente a la larga tengamos una ventaja. Early Position. En partidas de círculo, los primeros 3 asientos a la izquierda de las blinds. Vamos a ponernos a trabajar un poquito sobre la tabla preflop short stack, entre 20 y 29 big blinds. Para ayudaros vamos a tener como herramienta de apoyo la mesa que estáis viendo, marcado por posiciones, y abajo iréis viendo las cartas con las que podéis actuar o jugar. En este caso vamos a usar el primer escenario cuando somos subidores preflop y nos encontramos en la posición 3, 4 o 5. Sabemos que son las 3 primeras posiciones, por lo tanto las peores. Necesitamos de unas buenas cartas para jugar. Los rangos con los cuales debéis jugar siempre subiendo a 3 big blinds son los siguientes: As-Dama, As-Rey, 9s, 10s, Jotas, Damas, Reyes y Ases. Como veis, solo podréis jugar con estas cartas, siempre subiendo a 3 big blinds. Ahora hay un matiz. En caso que subamos a 3 big blinds y un jugador por detrás nos resuba, solo podremos ir all-in con nuestro stack de 20 o 29 big blinds con los siguientes rangos: Ases, Reyes, Damas y As-Rey. Solamente con esas cartas podremos ir all-in en caso que un jugador nos resuba. Ahora bien, con los rangos como As-Dama, 9s, 10s y Jotas, tenemos que subir a 3 big blind, pero en el caso que nos resuban debemos abandonar inmediatamente. Esto sé que parece duro, pero en primeras posiciones, cuando subimos un short stack, un jugador si nos resube tenemos que ponerle en un rango superior. Hemos perdido 3 big blinds y debemos abandonar la mano. Middle Position. En partidas de círculo o full ring, los asientos 6, 7 y 8. Call es igualar una apuesta. All-in. All-in es apostar todas tus fichas. Desde este momento solo participas en el bote en la proporción del dinero que apostaste.
vamos a seguir viendo el escenario con las cartas con las cuales subimos. Ahora en las posiciones 6, 7 y 8. Como sabéis, según vamos ganando posiciones, podremos ir ampliando los rangos, ya que gozamos de una mejor posición y tenemos menos jugadores a los que derribar o jugar contra ellos. Por lo tanto, vamos a ver las cartas con las que subimos en posición 6, 7 y 8. Son las siguientes: 2 ases, 2 reyes, 2 damas, 2 jotas, 2 dieces, 2 nueves, 2 ochos, as dama y as rey. Bien, estos son los rangos con los cuales nosotros podemos subir. Ahora bien, aquí entra ya un matiz. Como estamos ya en posiciones medias, los jugadores en primeras posiciones y más en partidas bajas tienden a jugar mucho en call, en limp. Por lo tanto, os encontraréis situaciones con limpers. Limpers que suelen ser manos débiles. Así que aquí viene una norma y apuntarla y anotarla. En caso que haya más de 2 limper, 2 limper significa que, por ejemplo, en posición 3 un jugador haga call, en posición 4 otro jugador haga call y en posición 6 otro jugador haga call. Y ahora nosotros tengamos en posición 7 cualquiera de las cartas que estáis viendo. En caso que tengamos cualquiera de estas cartas y haya más de 2 limper, debemos directamente ir all-in, todo para adentro. Como veis, es mucho más fácil para vosotros. Esto tiene una explicación teórica muy fácil. En el momento que ya hay 3 limper más las ciegas, en caso que consigamos el fold de todos los rivales, estaremos incrementando nuestro stack en unas 5 big blind y media. Esto ya es suficiente para sacarle una ventaja simplemente por el fold. Y por supuesto, como estamos jugando con estas cartas que veis, en el caso que nos paguen, muy probablemente vayamos por encima. Raise es subir una apuesta previa. Bien, seguimos en las posiciones 6, 7 y 8. Estamos viendo la situación con limpers. En el momento que haya más de 2 limper, con estas cartas, tenemos que ir all-in directamente. Ahora, si hay 1 o 2 limpers solamente, con estas cartas debemos hacer un raise a 3 big blinds más un big blind por limper que haya. O sea, en el ejemplo de que haya 2 limper, tenemos que hacer un raise a 5 big blinds, ya que son 3 big blind estándar más 2 big blind, 1 por cada limper. Sabiendo que en el momento que haya 3 limper, directamente iremos all-in. Eso que os quede claro con estos rangos que estáis viendo. Ahora bien, en el caso que nosotros hagamos un raise estándar a 3 big blind, porque no haya limper o solo haya 1 o 2, y por detrás nos resuba algún jugador, al resubirnos sabemos que tiene una gran mano, su rango ya se acota bastante a una mano premium, una gran mano del Texas. Por lo tanto, solo podremos ir all-in en estas situaciones con las siguientes cartas: ases, reyes, damas, jotas y asca. Como veis, es casi la misma norma que en las 3 primeras posiciones, a excepción de que incorporamos las jotas. Simplemente es el único matiz. Son las cartas con las cuales subimos preflop y si nos resuben debemos ir all-in. Nos lo jugamos todo nuestro short stack con esas cartas. En primeras posiciones las jotas no entraban en este rango, en cambio en posición 6, 7 y 8 sí no lo podemos ya jugar todo con 2 jotas. Late position, las 2 últimas posiciones. Bien, seguimos avanzando posiciones. Nos encontramos en la posición 9 y 10, en el escenario cuando somos subidores preflop, y tenéis que tener en cuenta el matiz de los limper.
Dependiendo de los limper que haya, iremos all-in o haremos el raise, estándar más un big blind por cada limper. Por lo tanto, en posición 9 y 10 tenemos que subir con las siguientes cartas: ases, reyes, damas, jotas, dieces, nueves, ochos, sietes, seises, as K, as dama, as jota, dama rey y as 10. Re-raise, reenvidar, subir una apuesta previamente subida. Bien, pues ya sabéis las cartas en posición 9 y 10 con las cuales tenéis que hacer raise o bien ir all-in dependiendo del matiz de los limpers. Ahora bien, ¿con qué cartas podremos ir all-in en el caso que subamos en posición 9-10 con estos rangos y un jugador nos resuba? Obviamente tenemos que ser muy tight en esta situación, igual que en todas las anteriores posiciones, pero en esta posición podemos ampliar los rangos con los que jugarnos todo nuestro short stack, ya que la situación de robo, re-robo de ciegas, muchas veces ellos ampliarán rangos también. Por lo tanto, con las cartas con las que en posición 9-10, si subimos y nos resube alguna ciega, podemos ir all-in, son las siguientes: ases, reyes, damas, jotas, dieces, nueves, as K y as dama. Como veis, en estas últimas dos posiciones hemos incorporado tanto as dama como dos nueves y dieces. Eso, vuelvo a decir, que es porque los jugadores, cuando están en ciegas y el botón o últimas posiciones hace un raise, consideran que puede ser un robo. Por lo tanto, con cartas más marginales amplían su rango de re-raise, de tercer bet. Por ello, nosotros también debemos ampliar el nuestro. Bueno, nos quedan todavía algunas cartas con las cuales podremos jugar con ciertos matices en la posición 9 y 10. Estas cartas simplemente las jugaremos cuando no haya ningún limper, o sea, simplemente en situación de robo de ciegas. Toda la mesa se ha tirado, nos llega la mesa limpia y estamos en posición 9 y 10. Con las cartas con las cuales podemos robar la ciega en posición 9-10, que obviamente son de un rango inferior a las anteriores, son solamente las siguientes: pareja de doses, pareja de treses, pareja de cuatros, pareja de cincos, J10, QJ y Rey J. Estas son cartas que en una estrategia short stack solo podemos jugarlas en esta situación. Viene la mesa limpia y nosotros hacemos un raise para robar la ciega. Ahora bien, con un pequeño matiz. En el caso, que es poco probable, pero en los niveles bajos de partida va a pasar y va a suceder. Por eso os ponemos este matiz. En el caso que tengáis estas cartas que estáis viendo y que vengan 5 limpers mínimo, que van a ser, como os digo, situaciones que pasarán pocas veces, pero os van a suceder, ya que los jugadores en los niveles iniciados pues empiezan a jugar cualquier tipo de cartas. Así que si veis que hay 5 limpers mínimo, con estas cartas directamente debemos ir all-in, ¿vale? Es un poco igual que el matiz de los limper, pero simplemente con estas cartas y que haya 5 limpers en la posición 9-10 con las siguientes cartas que estáis viendo. Cuando contabilicéis que hay 5 limpers, debéis ir all-in. Bet es apostar. Tai es un jugador sólido, selectivo, que solo juega las mejores manos y solo apuesta con buena jugada. Vamos a ver ahora la situación en la cual hay un subidor preflop antes de que nos llegue la voz.
Esta situación es muy mecánica. En juegos short stack, cuando hay un jugador que ha subido preflop anteriormente, vamos a ser muy conservadores, muy tight. No es nuestra situación, no queremos correr grandes riesgos, simplemente resubir con las grandes manos. Dependiendo de qué posición, podremos ir ampliando o acotando rangos. Vamos a ver las posiciones 3, 4 y 5. ¿Vale? Entonces, ¿con qué cartas? En el caso, por ejemplo, que en posición 3 o en la 4, nosotros estamos en la posición 5, y un jugador en posición 3 o 4 hace un raise. ¿Con qué cartas podemos hacer re-raise? Obviamente, como estamos con estrategias short stack entre 20 y 29 big blinds, en el momento que hacemos re-raise preflop es con intención de jugarnos todo el resto si el jugador nos revoca. En caso que se tire, estaremos ganando una rentabilidad a ese movimiento. Por lo tanto, las cartas con las cuales podemos hacer re-raise, un tercer bet, en el caso que un jugador haga un raise antes que nosotros, son las siguientes: ases, reyes, damas y asca. Ahí nos paramos. No podemos jugar en re-raise siempre y cuando sea el raiser preflop en posiciones primeras, obviamente. Estamos solamente hablando de las posiciones 3, 4 y 5. Nos encontramos un subidor preflop y nosotros hacemos re-raise con estas cartas. Button, también llamado postre. Se denomina así al jugador que tiene delante la ficha del botón. Es el último en actuar tras el flop, lo que le confiere una ventaja considerable respecto al resto de jugadores. Seguimos avanzando posiciones en el escenario cuando un jugador ha subido preflop anteriormente a nosotros. Avanzamos en posiciones y nos encontramos en las 6, 7 y 8. Con las cartas con las cuales podremos hacer re-raise en caso que alguien haya subido son las siguientes: 2 ases, 2 reyes, 2 damas, 2 jotas y asca. Esos son los únicos rangos con los que podremos hacer re-raise. Ahora bien, hay un matiz. Como habéis visto, he incorporado las jotas. Vamos a centrarnos en las jotas. Solo podremos hacer re-raise siempre y cuando el subidor preflop no sea de las primeras 3 posiciones. O sea, si se encuentra el subidor preflop en la 3, 4 o 5, debemos tirar las jotas. Solo podremos hacer re-raise con intención de jugarnos nuestro resto de short stack si el subidor preflop está en posición 6 o 7. C-bet, una apuesta de continuación, continuation bet, una apuesta normalmente en el flop tras mantener la iniciativa pre-flop, una estrategia que puede llevarse también al turn. Vamos a las últimas posiciones, las mejores posiciones, la 9 y la 10. En el escenario que estamos desarrollando, en el caso que haya un subidor preflop anteriormente a nosotros, podremos resubir con las siguientes cartas: ases, reyes, damas, jotas, dieces y asca. Ahora bien, igual que antes, vamos a centrarnos en las jotas y los dieces. Igual que antes, como os digo, tenemos que observar dónde está el subidor preflop. Por lo tanto, seguimos con la misma norma de las jotas, solo podremos resubir si el jugador está en posición 6 o 7, y con los dieces podremos resubir si el jugador preflop se encuentra en posición 7, 8 o 9. Entender esto, necesitamos tener seguridad que el jugador que ha subido preflop no tenga una carta premium, unas cartas de las mejores del Texas Hold'em, ya que sabemos que según ellos van avanzando en posiciones, al igual que nosotros, van ampliando sus rangos.
Por lo tanto, es muy fácil que al ser un subidor de estas posiciones pueda tener unas cartas tipo As-10, tipo 2-5. Por ello, si viene de estas posiciones, debemos resubir con 10s y jotas, con intención de ir all-in, pero solo en las posiciones que veis marcadas. En el caso contrario, si el subidor preflop viene de primeras posiciones, la 3, la 4 o la 5, debemos tirar automáticamente estas cartas. Check es pasar, esperar a que los jugadores situados a tu izquierda actúen para tomar una decisión o entrar en el bote desde el gran ciego sin poner más dinero en el bote. Vamos por último a la defensa de ciegas, en la situación en la que nos encontramos en una de las dos ciegas. Con la estrategia Short Stack no variaremos mucho nuestros rangos, seguiremos en una postura tight y conservadora, esperando una gran mano para jugar agresivo. Vamos a ir viendo principalmente el escenario cuando hay un subidor preflop. En el momento que un jugador ha subido preflop y nos encontramos en una de las dos ciegas, lo primero que tenemos que mirar es de dónde ha subido, en qué posición se encuentra el raiser preflop. En el caso que el jugador se encuentre en posiciones primeras, o sea 3, 4, 5 o 6, solo podremos hacer re-raise con intención de ir all-in con los siguientes rangos: 2 ases, 2 reyes, 2 damas, 2 jotas y As-K. Estas son las únicas manos con las cuales podremos hacer re-raise con intención de ir all-in en el caso que suban en primeras posiciones, de la 3 a la 6. Vamos a ver ahora la siguiente situación. Vamos a ampliar un poco esos rangos. ¿Cuándo? Cuando el subidor preflop se encuentre en las posiciones 7, 8, 9 o 10. Como venimos diciendo durante toda la explicación y desarrollo de la tabla, en las últimas posiciones ellos amplían rangos. Por lo tanto, nosotros deberemos hacer re-raise cuando nos encontremos en las ciegas, en la posición 1 o 2, con las siguientes cartas, siempre y cuando el subidor se encuentre en las posiciones 7, 8, 9 y 10. Las cartas son las siguientes: 2 ases, 2 reyes, 2 damas, 2 jotas, 2 dieces, 2 nueves y as dama y as rey. Con estos rangos, si el subidor se encuentra en esas últimas posiciones, deberemos hacer re-raise con intención de ir all-in. Fold, no ir o retirarse de una mano. Hit, ligar jugada. Ahora vamos a ver una mano donde debemos jugárnoslo todo preflop sin vacilar un instante. Vamos a ella. Ya, cuando me toque a mí. 2, 4, 5. Bien, en esta mano vemos que el jugador en posición 3 y el jugador en posición 4 se retiran. En posición 5 se ve 2 nueves y decide hacer una subida a 3 big blind. En 6 y 7 vemos que se retira. Y en posición 8 un jugador recibe dama rey. Decide simplemente pagar la subida. Posición 9, 10 y small blind se tiran. Y ahora llega el turno a nuestro jugador, al jugador con estrategia short stack. Aquí tenemos 20 ciegas por detrás. Y si vemos la subida del primero y la segunda, y el que ha pagado, si lo sumamos, hay un bote ya de unas 7 big blinds. Eso significa la tercera parte de nuestro stack inicial. Y hemos recibido en ciega grande una mano premium. Sabemos por la tabla preflop, igual que con array, el rango debido con el que debéis hacer el siguiente movimiento. Vamos a verlo en vídeo.
Subo a 3. Yo pago. Esto para completar todas. Bien, habéis visto que ha metido todas las fichas para adentro. Es lo bueno, como venimos repitiendo, de la estrategia short stack. Es saque volea, no hay mucha dificultad. Tenéis que tener unas buenas cartas preflop y en el momento que el tamaño del bote que haya dentro sea suficiente, debemos envidar buscando el fold de los rivales o bien que nos paguen con una expectativa media correcta. Entonces, pues vemos cómo el jugador en Big Blind decide envidar, mete las 20 Big Blind dentro, hace all-in, y el jugador en posición 5 decide tirarse con sus 2 nueves, ve que puede ir por detrás, es fácil que el jugador que ha envidado con estrategia short stack tenga una pareja por encima, por lo tanto se decide tirar y el jugador con dama rey, por supuesto, con mucha más razón, no tiene ninguna opción de tener una expectativa media correcta ante el rango medio del all-in del jugador Big Blind con estrategia short stack, así que decide también tirarse y se lleva el bote, un bote ya de 7 Big Blind, casi 8 Big Blind, el ciego grande con as rey. En conclusión, pues esta mano es una mano básica, estrategia, como venimos diciendo, en el momento que un jugador sube y otro paga, por la tabla preflop sabéis perfectamente el rango de manos, o sea, con cuántas manos y qué valor de mano podemos envidar, meter todas las fichas dentro, hacer all-in. Sabéis que no son todas las manos, por supuesto, necesitamos de una buena mano. En el momento que recibamos esa mano y alguien haya metido algo de dinero dentro del tapete, no debemos dudar, así no tendremos situaciones complicadas, meter todo para adentro y desear o que se tire o que paguen teniendo una expectativa media suficiente, os lo garantizo. Llevo a rey, con lo cual casi seguro llevo la mejor mano y me envido. Para dos cosas, una es si limpio todo lo que hay en la mesa, lo mejor que me puede ocurrir, que me llevo un 35% de mi stack sin riesgo, y en el caso en el que vayamos a por ellas, pues es fácil que lleve mi 50 o incluso más. Como veis, jugar con la estrategia short stack y encima con buenas cartas es bastante fácil. Más adelante se irá complicando el asunto. Passive, un jugador que suele pasar e igualar y que con poca frecuencia realiza apuestas o reenvida la de otros. Es contrario a Aggressive. Seguimos en las ciegas. Vamos a ver la estrategia a seguir en los escenarios cuando no hay subidores preflop, cuando simplemente hay limpers. Más o menos vamos a seguir la misma estrategia que antes. Siempre que haya más de 2 limpers y estemos en ciega grande o pequeña, debemos ir all-in con las siguientes cartas: 2 ases, 2 reyes, 2 damas, 2 jotas, 2 dieces, 2 nueves, 2 ochos, 2 sietes, 2 seises. Estas son las parejas con las que debéis ir all-in. Ahora las cartas grandes: as rey, as dama, as jota, as 10 y dama rey. Con todas estas cartas, cuando nos encontremos en las ciegas y haya limpers, siempre que haya más de 2 limpers debemos ir directamente all-in con todas las cartas dichas. Ahora vamos a ver la situación en la cual solo hay 1 o 2 limper o ninguno y tenemos todas estas cartas, el rango anterior. Con todas estas cartas, si solo nos encontramos con 1 o 2 limper, debemos seguir la misma norma que anteriormente: hacer un raise estándar a 3 big blinds más un big blind por cada limper que haya. Por lo tanto, si estamos en small blind y un jugador ha hecho call, nosotros con, por ejemplo, 2 ochos debemos hacer raise a 4 bebés, deseando que se tire la ciega, quedarnos mano a mano y con el B de continuación sacar rentabilidad.
Luz, un jugador que juega muchas manos, bajando los criterios de selección de cartas iniciales. Es el estilo opuesto a Tide. Suited, cartas del mismo palo. Suited Connector, 2 cartas del mismo palo y consecutivas. Stack, el montón de fichas que acumulas en la mesa delante de ti y que puedes utilizar para tus apuestas. En la siguiente mano vamos a ver un movimiento muy interesante para potenciar enormemente el tener posición cuando jugamos con la estrategia Short Stack. Vamos a verlo. ¿De la partida? No, desde que he entrado, Bien, vemos en esta mano que en posición 3, la primera posición, un jugador recibe J10. Por la tabla preflop sabemos que es una mano que no debemos jugar, pero en los niveles iniciados os aseguro que en las mesas donde juguéis muchos jugadores aceptarán la apuesta, harán call. Como este jugador vemos que hace. En posición 4 se retira y en posición 5 un jugador recibe 2 doses. En esta situación si hace un call correcto, como vemos igual a la apuesta. Ahí sí es correcto, tenemos pareja y sabéis que sí podemos aguantar. En posición 6 se retira y en posición 7 un jugador tiene rey J. Aquí, como ya ha habido una cadena de calls, que se dice una cadena, han igualado ya 2 jugadores, normalmente la gente tiende a ir más loose, a ir con más manos, ya que parece que se va a formar un bote con muchos jugadores. Por lo tanto, el jugador de rey J decide igualar, también paga. En posición 8 vemos que se retira y el jugador en posición 9 tiene 8-9 suited del mismo palo. Por lo tanto, como os comento, con una situación de cadena de calls, en esta situación también sería correcto, siempre que juguemos con todo el stack completo. Ahí sí podría pagar ese call, es correcto y está bien, yo también lo haría. Por lo tanto, vemos que paga. Jugador 10, vemos que se tira. Y la Small Blind, aquí tenéis que ver esta situación también para cuando la tengáis en vivo y en directo jugando, ya la conozcáis. Esto también en la tabla preflop está contemplado. En el momento que estamos en la ciega pequeña, es una pequeña apuesta por completar. Y además tenemos muchos jugadores ya en el bote, por lo tanto nos ofrecen unas pot odds bastante aceptables, aunque tengamos una mano marginal. Por lo tanto, vemos que correctamente el jugador acepta, iguala, completa esa pequeña apuesta que queda por igualar. Bien, llegados aquí, vemos el jugador en Big Blind, que es nuestro jugador con estrategia Short Stack. Tiene 20 ciegas por detrás y As J en mano, es una buena mano. Por lo tanto, esta situación es una situación que se os va a dar muchas veces y que os aseguro que el movimiento correcto solo es uno y hay que hacer siempre el mismo. Vamos a verlo en vídeo para que lo veamos reflejado y después lo analizaremos. Aquí. A ver, pues me tenga. Con esta me vale. ¿Completa? Ay, que ir a morir. No, cuánto miedo veo aquí. Chicos, así no se juega en Las Vegas. En Las Vegas se juega así. Oli. Muy bien, ese es el movimiento correcto. Hay que meter todas las fichas. Vemos como al meter todas las fichas, el jugador en posición 3 decide automáticamente tirarse. El jugador en posición 5 también se retira. Tiene 2 doses y no puede pagar ni mucho menos con 2 doses. Sería expectativa negativa seguro. El jugador en posición 7 con rey J hace lo mismo. Tiene una mano posiblemente dominada y mucho que pagar. Por lo tanto, se tira. Y el jugador en posición 9, con la Suited Connector, con el 8-9 Suited, hace lo mismo, se tiene que tirar, no tiene para nada implícitas como para ir. Por lo tanto, se retira. Vamos. Espera. Ah, ¿te falta uno? Voy a mirar la otra Te carta. falta uno. Otra fichita de momento. Flip, Venga. Aquí vamos a concluir la mano, nos hemos llevado el bote. Como vemos, se lleva el bote
Y el cálculo que tenemos que hacer sobre este movimiento es muy claro. Las veces que consigamos que los rivales se retiren directamente preflop, habremos incrementado en este caso un 25% nuestro stack. Había 5 jugadores que habían aceptado la ciega grande y nosotros hemos metido 20 ciegas grandes. Por lo tanto, con un riesgo de 20, si conseguimos el fold de los rivales, conseguiremos incrementar nuestro stack en un 25%. En el caso negativo, ¿qué puede ocurrir? Que nos pague uno, como mucho un jugador, pues que tenga a lo mejor una pareja de 7, de 8 y decida ir a la mano. Eso tendríamos una expectativa media de un 50% al showdown. Por lo tanto, las veces que consigamos que foldee todo el mundo la mano, que ganemos valor por el fall equity, conseguiremos incrementar un 25%. Y cuando nos pague, probablemente tendremos una expectativa media del 50%. Ciega grande, me dan J, off, entonces veo que empieza a haber una cadena limpers, que ya es una parte bastante importante de mi stack, y lo que decido es ir all-in, porque probablemente al showdown, si fuera alguien conmigo, sería la mejor mano, entonces ya no me complico, y all-in. Recordar que la principal rentabilidad del juego short stack es cuando conseguimos que los rivales foldeen su mano. Small blind es una ciega pequeña, una apuesta obligatoria que en cada mano debe efectuar el jugador que está sentado un sitio a la izquierda del dealer, del repartidor. También se refiere a la posición que ocupa ese jugador. Seguimos con las ciegas. Vamos a ver las cartas con las cuales podemos completar cuando nos encontremos en la ciega pequeña, la posición número 1. Cartas que son marginales para el juego short stack y la estrategia, pero que siempre que haya limpers, algún limper, cualquiera que sea, 1, 2 o más, podremos completar para ver el flop. Las cartas con las cuales podremos completar para ver el flop cuando nos encontremos en ciega pequeña, cuando haya limpers, son las siguientes. 2 doses, 2 treses, 2 cuatros, 2 cincos, J10, QJ y Rey J. Estas cartas, siempre que haya limpers, podremos completar el small blind. Entender que cualquier otro tipo de rango inferior nos complicaría en el juego post-flop, al estar con malos kicker y situaciones dudosas. Por tanto, ser conservadores y siempre que haya limper, hacer call con estas cartas. Ahora, con estas mismas cartas, si no hay ningún limper, o sea que la mesa llega limpia y estamos en la ciega pequeña, tenemos estas cartas, por supuesto debemos atacar la ciega grande. Debemos atacar la ciega grande con estas cartas y con todas las superiores, por supuesto. Pero centrándonos en estas cartas, que son las que nos quedan, debemos, cuando la mesa llegue limpia, atacar un raise estándar a 3 big blind. Ahora, con intención, por supuesto, de tirarnos si la ciega grande nos resube all-in. Estamos con estrategia short stack y las cartas que estáis viendo no son suficientemente fuertes para pagar all-in, aunque sea situación de robo de ciegas. Straight, escalera, 5 cartas consecutivas, jugada mejor que el trío y peor que el color. Bien, para terminar vamos a seguir con este escenario de duelo de ciegas. Toda la mesa se ha tirado y estamos en la ciega pequeña. Tenemos ahora que ver con qué cartas, también debemos subirle, por supuesto, pero sí podremos ir all-in en caso que nos resuba. Aquí tenéis que ver que estos escenarios son típicos, si os daréis cuenta con la experiencia, de mucha agresividad. Por lo tanto, como estamos diciendo anteriormente, tenemos que ampliar rangos. Vamos a ver con las cartas con las cuales siempre que estemos de duelo de ciegas vamos a subir y si la ciega nos resube iremos all-in. Las cartas son las siguientes. Por supuesto, ases, damas, reyes, jotas, dieces, nueves, ochos y sietes.
Hasta ahí nos paramos. Con esas parejas subimos en duelo de ciegas y si nos resube, envidamos. Y las cartas grandes son las siguientes: As-K, As-Dama y As-J. Con estos rangos, en duelo de ciegas, vamos a subir y en caso que la ciega grande nos resuba, debemos meter todo el resto. Equity. En una mano de póker, la equity es una medida de la probabilidad que tiene una mano determinada de ganar al showdown, usualmente referido como porcentaje. Maniac, un jugador agresivo que sube continuamente y prácticamente con cualquier jugada. Ahora vamos a ver una mano que sé que es complicado que la tiréis, pero después del análisis espero que veáis claro que es la única solución para sacarle rentabilidad en estas situaciones: el fold. Vamos a verla. Bien, vamos a ver esta mano. El jugador en posición 3 recibe As-Dama. Hace una subida a 4 Big Blind. Jugador 4, 5 y 6, como veis, se tiran. Y ahora le llega la voz al jugador en posición 7. Tiene 2 reyes. Sabemos que por supuesto debemos resubir, más aún viniendo la subida de primeras posiciones. Es muy probable que tengan una buena mano, por lo tanto debemos probar de inmediato. Y así hace el jugador en posición 7 con 2 reyes, resube a 12 Big Blinds. Ahora vemos que en 8, 9, 10 y Small Blind se tiran. Llega la voz al Big Blind. Es nuestro jugador con estrategia Short Stack. Esta es una situación comprometida. Sé que a muchos os parecerá inverosímil la respuesta, pero os aseguro que tenéis que hacer este movimiento. Vamos a verlo reflejado en vídeo y después lo analizaremos. No tiene que ser todo o nada. Claro. No. De cobre. Nada más meto. Esta vez no va a ser. El A la piso próxima. ido. Luego te digo lo que llevaba. Pues eso justamente es lo que hay que hacer, tirarse. Vamos a analizarlo, pero como vemos, el jugador en Big Blind, en el momento que le llega resubida, decide abandonar la mano directamente. Entonces tenéis que entender cuál es el motivo del fold. Somos jugadores short stack, buscamos una situación clara para doblarnos, con una equity favorable, o sea, una expectativa a la larga favorable, que nuestra mano sea de media mejor que la de nuestros rivales. Esto, cuando tenemos un escenario así, en un juego iniciado, tenemos que abandonar directamente. Solo hay una excepción, a menos que el jugador en posición 7 que está resubiendo sea un jugador loco, maníaco, que le tengamos fichado, que está haciendo eso con cualquiera de las 2 cartas. Pero tenéis que saber, y esto es lo importante, que en el momento que un jugador resube preflop, el rango de manos, las manos en las que le tenemos que situar y poner, son claramente con una expectativa negativa para el As-Rey. As-Rey además no hemos metido nada en el bote, simplemente la ciega grande. Por lo tanto, si situamos al rival que hace re-raise en manos como jotas, damas, reyes, ases, siempre será un 50% de expectativa media al showdown o perdiendo claramente contra reyes o ases. Por lo tanto, como no tenemos nada de dinero en el bote, debemos esperar una mejor situación para ligar. Y el problema es que posteriormente hay una resubida de alguien que ya tengo números y no es el más seguro del mundo, pero es un tío seguro. Entonces, ante esa posición, porque la mano no acaba ahí, la mano yo podría verle a él, pero es que todavía me queda por detrás el que ha subido. O sea, mi mejor opción es tirarlas todas, tirar mis cartas, porque es fácil que yo no vaya por delante del que ha resubido y me queda todavía la incógnita del otro. Espero que os haya quedado claro con el análisis que hay que tirar esa mano, aunque sea una mano monstruo, pero no tenemos posibilidad de tirar a los rivales y la expectativa media al showdown es dudosa. Así que tirarse siempre, por favor.
Soy Jonás y me puse de Nick Jonasete porque Jonás estaba ya ocupado. Pues llegué, pues, como supongo mucha gente, vi a pues, los colegas, ¿no? Y tal, haciendo partiditas ahí, las que nos creemos que sabemos algo, no te das cuenta, no tienes ni idea de nada. Y pues, como trabajo fuera y tal, pues paso muchos tiempos muertos y digo, coño, ¿por qué no dedicarlo a esto? Y de momento de maravilla, vamos. Bueno, pues yo me sitúo a nivel aficionado total, bueno, de hecho, bueno. Tengo unas ganancias que yo creo que están un poco fuera de lo normal, debido al tiempo que llevo jugando en serio a póker, que llevaré unos 8 meses, realmente. Pero bueno, he visto que he pegado un acelerón rápido, ahora estoy un poquito más estancado, evidentemente, cuando vas subiendo de nivel cuesta más avanzar, llegas a un nivel ya que... Pero bueno, yo considero que más lo juego, evidentemente, y que, bueno, de ahí están los resultados, ya nos he pegado unos viajecitos pagados, que es lo que pretendo realmente, no pienso tampoco dedicarme... Pero bueno, tengo unos caprichos, ¿no?, con el tema este. Me logró, bueno, sobre todo el primer logro, ¿no?, que es el importante en un torneo, un 3.500 garantizado, que gracias a... Bueno, siempre le doy las gracias porque yo creo que si no, no me hubiera mantenido frío en ningún momento, de hecho soy muy caliente, cuando estoy en un momento muy nervioso, y es Álvaro Tizona, que me ayudó en un 3.500, que conseguí ganarlo, un primer puesto, que vamos, que me supo a gloria. Hay 4 patadas voladoras y... Luego he quedado también segundo en el 10.000, anteriormente cuarto en el 10.000 garantizado, pero el triunfo fue el 3.500, vamos, ese fue el que dije, ahí puedo ganarlo. Pues es también la sensación esa, ¿no?, de cuando te sale esa trucha ahí que dices, guau, que te voy ganando, que no, ¿sabes? Esa pelea psicológica ahí contra el otro ahí, y evidentemente con un premio como es este, ¿no?, que es remunerado con dinero. Cualquier otro premio, ¿no?, que te doy un garbancito y tal, pues toma mi garbancito, ¿no? Es evidente, cuando te están quitando el dinero, estás quitándolo tú, tienes esa adrenalina, ¿no?, que es lo bonito, vamos. Bueno, mis objetivos en los próximos años, pues realmente yo a tanta escala de años no va. Yo pues en los próximos meses más bien, mi objetivo en el futuro, pues seguir subiendo de nivel poco a poco. Estoy ahora jugando en un Limit 50, subir a un Limit 100, seguir jugando torneitos, pinchar en alguno que otro, ir ganando un dinerito para irnos de vacaciones, o comprar algún capricho y seguir pues eso, juntándolo y pasándolo bien sobre todo. Débiles tengo, no sé, tengo que tener muchos, de hecho muchos que aún no sé ni que tengo, ¿no? Pero bueno, débiles pues, no lo sé, que soy muy primerizo, todavía no tengo la experiencia, no tengo la frialdad que veo en otros que son ultra fríos y no se calientan, los tells, ¿no?, que le llaman, se te nota en la cara un poco, pienso que tengo que tener algún punto débil de ese tipo. Y puntos buenos, pues no lo sé, quizás que otros crean que en ese momento tengo el tel y no lo estoy teniendo y sé lo que llevo y voy con buenas manos y tal, también puedo engañar, a la vez que por un lado me pueden ver, por otro lado creo que engaño, no lo sé. Pues consejos que siempre, además me preguntan gente, ¿no?, pero eso tal, que te vas a jugar la casa, que vas a perder ahí, te juegas a la mujer y tal, eso es que no tiene nada que ver con el tópico, vamos, que esto es un juego realmente, te estás jugando dinero, sí, claro, pero siempre que lo hagas con una frialdad y un control de tu bote, de tu dinero que tienes destinado a este deporte, ¿no?, pues si tienes un control de todo eso no tienes por qué llegar a ningún extremo raro, siempre pues eso, si ves que estás mal, pues relajarte, parar de jugar un tiempo, como cuando uno se lesiona, ¿no?, o similar. Te pegan un palo, pues estás lesionado, te para un poquito, relájate y continúas otra vez, ya está, repasa lo que has hecho mal y como todo en la vida, vamos, es que es ser coherente, ya está.